se aplica aquí, tanto para divisibilidad como para criterios de divisibilidad. ¿Ya? Entonces, la divisibilidad, muchachos, consiste simplemente en una división exacta. Eso significa la palabra divisibilidad. División exacta, nada más. Residuo es igual a 0. ¿Cómo se lee? El dividendo, según mi gráfico, sería el A, es múltiplo de B, o al revés, B es divisor de A. ¿Ya? Entonces, estas palabritas hay que tenerlas en cuenta. La palabra divisibilidad significa exacto. Ese cociente C puede ser un número entero. Eso quiere decir que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cómo se interpreta o cómo es la notación de un múltiplo? Aquí está, múltiplo de n, y eso se lee múltiplo de n. Ahí está, múltiplo de n. Múltiplo de 11, entonces se representa de esta manera. En forma general, los múltiplos ya se representa de la forma nk, donde n es un número entero. Por ejemplo, si yo quiero múltiplo de 7, 7k, múltiplo de 11, 11k. Y es evidente y es importante esta de acá. A veces la diferencia en una pregunta que sea contestada de manera correcta radica que muchos alumnos se olvidan de ella. El 0 es múltiplo de todo número. Si te he dicho que es de la forma nk, si k vale 0, múltiplo de n es igual a 0. Cualquier número siempre va a ser múltiplo de 0. Eso no te olvides, por favor, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar si yo tengo un número, como el número 43, y lo quiero expresar en función de múltiplo de 9? O el número 77, expresarlo en función de múltiplo de 8. Simplemente tienes que hacer la división. Si tú haces la división, sería, por ejemplo, en ese caso, 43 dividido entre 9. Tú dices acá es 4, 36, y por aquí sobra 7. ¿Cómo se expresa un número en función de un múltiplo? Se hace la división, cociente, residuos. Ella no opina para nada en el problema. Solamente se trabaja en función de ellos. El dividendo es igual múltiplo del divisor, múltiplo de 9, más el residuo. Ahí está. 43 expresado en múltiplo de 9 sería de esta manera. Múltiplo de 9 más 7. El cociente no interviene para nada, solamente divisor y residuo. ¿Ya? Divisor y residuo. Eso quiere decir que vas a encontrar ejercicios donde te dicen, un número se divide entre 7 y sobra 2. Entonces tú más o menos debes entender esto. El número lo divido entre 7 y sobra 2. ¿Qué conclusión puedo llegar? Yo puedo afirmar que el número es múltiplo de 7 más 2. ¿Ya? Eso debes entender de este tipo de enunciados. O por ahí te van a decir, se agrupa de 5 en 5 y sobra 1. Quiere decir que es múltiplo de 5 más 1. ¿Ya? Eso indica la parte de la teoría. Entonces tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado con ese tipo de ejercicios. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ello. Hay que tener en cuenta ello. Listo. Luego de esto también, muchachos, es importante, ¿ya? Es importante que ustedes manejen las propiedades. Múltiplo de 5 más múltiplo de 5 sigue siendo múltiplo de 5. Múltiplo de 7 menos múltiplo de 7 es múltiplo de 7. Si yo tengo un número multiplicado por un múltiplo de 7, este número no le afecta en nada. Por lo tanto, la respuesta es múltiplo de 7. Eso es lo que dice ahí la tercera propiedad. Un múltiplo de n en la cuarta no se nota bien, elevado a una potencia, múltiplo de n elevado a una potencia, sigue siendo múltiplo de n.
¿Ya? Entonces, múltiplo de 5 más múltiplo de 5 sigue siendo múltiplo de 5. Múltiplo de 7 menos múltiplo de 7 sigue siendo múltiplo de 7. Un número multiplicado por un múltiplo da como resultado el mismo múltiplo. Un múltiplo elevado a una potencia sigue siendo el mismo múltiplo. La propiedad ahí anterior, y que es importante también, es este caso. ¿Qué pasa si yo tengo aquí un número n es múltiplo de a? También tengo que n es múltiplo de b. Y también tenemos que n es múltiplo de c. Si yo tengo que el mismo número es múltiplo de a, múltiplo de b y múltiplo de c, eso quiere decir que n va a ser igual al mínimo común múltiplo de esas cantidades. Eso es la propiedad. ¿Ya? Esa es una propiedad. Si yo tengo que el número es múltiplo de varias cantidades, simplemente será múltiplo del mínimo común de A, B y C. Lo que sí hay que tener en cuenta, y clarísimo, es que estos de acá, estas cantidades, son iguales. Tiene que ser cantidades iguales para aplicar esta propiedad. Y ahora, ¿qué sucede si a esta propiedad tiene un residuo? Más m todos. La propiedad sigue siendo la misma, pero acá le agregas el m. ¿Ya? Le agregas el m, que es lo que aparece aquí en el PPT, ¿no? Donde dice propiedad, tienes múltiplo de a más 6, por ejemplo, múltiplo de b más 6, múltiplo de c más 6, y te hace la indicación que estos residuos tienen que ser iguales, ¿ya? Esos residuos tienen que ser iguales. Entonces la propiedad sería esta que está aquí. Otra cosa también es importante, es que vas a llegar a situaciones después de reducir el ejercicio, de repente al final llegas a una expresión así, 5x es igual a múltiplo de 7. Si después de yo resolver el ejercicio, llego a esta igualdad, tú dices lo siguiente, 5 será múltiplo de 7, no. 5 no es múltiplo de 7. Por lo tanto, para que esta igualdad sea verdadera, esta variable tiene que ser obligatoriamente múltiplo de 7. Y si x es múltiplo de 7, ya puedes hallar los valores que van a cumplir, ¿no? 7, 14, 21 y todos los demás. Entonces, llegar a una ecuación de este tipo después de resolver, ¿qué es lo que se concluye? Si este número no tiene nada que ver con él, ¿sí? No tiene nada que ver, necesariamente la variable es múltiplo de 7. Profesor, ¿y puede darse este caso? Que aquí, por ejemplo, salga 14, x igual a múltiplo de 7. Claro, puedes llegar también a esa situación. Pero ¿qué resulta ahora? Resulta que 14 sí es múltiplo de 7. Esto es múltiplo de 7. Por cualquier número, sigue siendo múltiplo de 7. Por lo tanto, si llegas a un caso de este tipo, x es cualquier número. Cualquier valor toma x ahí. ¿Sí? Ahí toma cualquier valor. ¿Ya? Entonces, son los casos que se presentan en los ejercicios. Normalmente el caso anterior es el que más suele venir, pero si tienes esta situación, para que esta igualdad sea cierta, no depende de x. Por lo tanto, x toma cualquier valor. ¿Ya? Cualquier valor. Si es una cifra, sería del 0 al 9, dependiendo qué es x. En forma general, toma cualquier número. Luego, muchachos, luego, hay una preguntita por ahí que he visto, que tú vas a resolver, supongamos, y te sale esto. Te has tomado tu tiempo, te has inspirado todo, y te salió esta respuesta. Múltiplo de 7 más 2. Vas a las alternativas y no aparece esto. Entonces te puede crear a ti un conflicto ahí, pero debes recordar que cuando uno hace la división, hemos dicho que hay dos tipos. Esta es la división por defecto.
cuando usa el signo más, pero también se puede hacer la división por exceso. Si yo hago la división por exceso, entonces se escribe simplemente el mismo múltiplo y se cambia de signo. Si aquí es más, aquí será menos. ¿Cuánto le falta a este numerito para que 5. sea el valor del múltiplo? Le estaría faltando 5. Entonces quiere decir que ese es su equivalente. ¿Ya? Ese es su equivalente. Múltiplo de 7 más 2 es igual a múltiplo de 7 menos 5. Cambia el signo y estos números, como cantidades, tiene que sumar el valor del múltiplo. Nada más. A ver, unita más. Si yo tengo múltiplo de 11 menos 7, su equivalente. Ah, profe, esto es múltiplo de 11 más, cambia de 4. signo, 7. ¿Cuánto 4. le falta para llegar? 4. Ahí está. ¿Ya? Eso sería entonces la forma de que hay que tener en cuenta para la solución. Si no te sale con 1, su equivalente. ¿Ya? Su equivalente. Eso hay que tenerlo en cuenta, por favor. ¿Ya? Hay que tenerlo en cuenta eso. Luego viene pues los criterios, ¿no? Los criterios que ya cada uno de ustedes conocen. Ahí está un resumen. Por ahí te va a pasar este caso, ¿no? Te vas a encontrar en algún ejercicio algo así. Múltiplo de 7 más 2 por múltiplo de 7 más 3, por ejemplo, o puede haber más factores aquí. Entonces, es una multiplicación. No vas a perder el tiempo de este múltiplo de 7 por cada uno de ellos y el 2 también por cada uno de ellos. De manera práctica, lo que dice ahí en la segunda columna es que si multiplicamos el mismo múltiplo, sale el mismo múltiplo. Y solamente se multiplica los términos independientes, estos que están aquí. 2 y 3 sería 6. Más por más, ahí está. Esa es la respuesta. ¿Ya? Así sería. Si hay más términos, también no hay ningún problema. Multiplicas todos los términos. ¿Ya? Multiplicas todos los términos. ¿Ok? Listo. Criterios de divisibilidad. A ver, muchachos. Vamos a los criterios. Cuando un número es múltiplo de 3 o múltiplo de 9, cuando la suma de sus cifras lo sea. ¿Ya? Múltiplo de 3 o múltiplo de 9, simplemente tienes que sumar las cifras del número. Sumamos las cifras del número y ese resultado me debe salir un múltiplo de 3 o un múltiplo de 9. Múltiplo de 11. Múltiplo de 11, como ves ahí, de derecha a izquierda, se coloca el signo más, menos, más, hasta terminar. Suma los positivos, luego los negativos, y ese resultado debe ser múltiplo de 11. Y aquí quiero detenerme un instante, porque ya ha venido en el examen de admisión, y en tu separata también está, es la pregunta número 26. ¿Ya? La pregunta número 26. Hay un caso muy particular y especial con el múltiplo de 11 y múltiplo de 9. Voy a escribir yo un pequeño número que cumpla esas condiciones. A ver, puede ser un número que sea múltiplo de 9, el 189. Ese número es múltiplo de 9. ¿Por qué, profesor? Porque si tú haces la suma de las cifras, te da 18. Y 18 se puede dividir con 9. Ese es el criterio. Eso dice. Mira, ¿qué pasa si aquí yo intercambio las cifras? 981. O alguien puede hacer 198. Otro puede hacer, no sé, 891. Y así, puedes intercambiar. Pregunta, jóvenes. Estos nuevos números que yo he sacado a partir del primero, de estos nuevos números, ¿sigue siendo o no múltiplo de 9? Claro que sí, solamente se ha cambiado el orden, pero la suma no ha cambiado. Conclusión, para esa pregunta 26 que vino en el examen, ya para esa pregunta 26, cuando tú tengas un múltiplo de 9, no descartes esa opción que tú puedes permutar, cambiar el orden de las cifras y sigue siendo múltiplo de 9. Ese criterio hay que usar en la pregunta número 26.
de permutar las cifras de manera conveniente. Siguiente observación. Vamos a escribir acá el número 132. El número 132 te das cuenta que es múltiplo de 11. Tú lo divides entre 11, sale exacto. Y lo puedes comprobar con el criterio, ¿no? Más, menos, más. Suma los positivos. 1 más 2 sale 3. Restado con 3 sale 0. Y nosotros sabemos que 0 es múltiplo de 11. Por lo tanto, cumple. Pero aquí hay un pequeño detalle, mira. Voy a intercambiar, a ver. Ya está. Esos dos nada más para que te des cuenta. Observa. Este número, 123, divídelo entre 11. ¿Sale exacto o no? Si tú lo divides entre 11, te das cuenta que no sale exacto. Profe, aquí no sale exacto. Profesor, y aquí 231, divídelo entre 11, ¿cuánto quedaría? Si tú lo divides entre 11, esto de aquí sí sale exacto. Profesor, en el múltiplo de 9, yo cambiaba el orden como yo quiera y el número seguía siendo múltiplo de 9. Aquí me doy cuenta que en algunos casos cumple y en otros casos no. Efectivamente, jóvenes, en el múltiplo de 11, tú puedes cambiar el orden siempre y cuando sean del mismo signo. Es decir, a esta pareja. Si tú cambias los que tienen el mismo signo, del lugar, cambias a estos dos, sale este número. Es por eso que esto sigue siendo múltiplo de 11. Entonces se puede permutar, se puede cambiar siempre y cuando tengan el mismo signo. Entonces, lo que te he mencionado para el múltiplo de 9 y lo que te he mencionado aquí para el múltiplo de 11 es lo que se necesita para la pregunta 26. ¿Ya? Para la pregunta 26 se necesita aplicar ello. ¿Cuándo un número es múltiplo de 2? Un número es múltiplo de 2 cuando la última cifra es par o es múltiplo de 2. ¿Cuándo un número es múltiplo de 4? Y aquí también resaltar, ¿no? A, B, C, D, por ejemplo, múltiplo de 4. ¿Qué se hace? Las dos últimas cifras. Múltiplo de 4. Pero también te sugiero que apliques esto. Cuando es múltiplo de 4, aquí se coloca el 1 y aquí se coloca el 2. Y se multiplica 2 veces C más D, 2 veces C más D. Ese resultado tiene que ser múltiplo de 4. ¿Ya? Con estos numeritos también se puede trabajar. O las dos últimas cifras múltiplo de 4. Cuando es múltiplo de 8, se toman las tres últimas cifras. Ese número tiene que ser múltiplo de 8. O también puedes usar estos números. 1, 2, 4. Y multiplicas 4b más 2c más d es múltiplo de 8. ¿Ya? Entonces puedes usar cualquiera de ellos. En algunos problemas se hace más efectivo usar esto que está aquí. Estos numeritos que están por acá. ¿Ya? Cuando un número es múltiplo de 25 y cuando es múltiplo de 5. Bueno, será múltiplo de 5 cuando termina en 0 o termina en 5. Si termina en 0 o termina en 5, el número será múltiplo de 5. ¿Cuándo es múltiplo de 25? Cuando las dos últimas cifras terminan en ceros o es múltiplo de 25. ¿Ya? Ahí está. Hay también múltiplo de 125, múltiplo de 16. 16 son potencias de 2 nada más, ¿no? De 2. Si te das cuenta, este 4 que está aquí es 2 al cuadrado. El 8, 2 al cubo. ¿Qué me indica este exponente? Que vas a tomar las dos últimas cifras. Ahí está. Exponente 3, tomas las tres últimas cifras. Múltiplo de 16, tomas las cuatro últimas cifras. Lo mismo sucede para las potencias de 5. 5 viene a ser 5 a la 1, la última cifra. 25, 5 al cuadrado, las dos últimas cifras. 125, 5 al cubo, las tres últimas cifras.
El que es un poquito más tedioso es múltiplo de 7, y el que es más tedioso aún, múltiplo de 13. Múltiplo de 7, ahí lo tienes. De derecha a izquierda vas a colocar esta secuencia de números. 1, 3, 2. Y vuelves a escribir 1, 3, 2. Debajo de cada una de las cifras del número. Ahí está. Y se agrupan, muchachos, en ternas, es decir, grupos de 3 elementos. Ahí está. Y así esto continúa, ¿no? Entonces, esto de aquí, jóvenes, es divisibilidad por 7. Luego se multiplica todo y es lo que aparece ahí en la fórmula que tú tienes, ¿ya? Múltiplo de 7, poquito tedioso porque tienes que recordar a estos números y luego que agrupas internas, ¿ok? Agrupas internas. Listo. Múltiplo de 13, ahí tienes la divisibilidad por 13, ¿no? La divisibilidad por 13. Es también colocar esos numeritos. 1, 3, 4 ahora. 1, 3, 4, 1, 3, 4. Pero hay un pequeño detalle. Si estos son los números, dice que el primero es positivo, solo él. De ahí internas, negativo, positivo, hasta terminar. En divisibilidad por 13, 1, 3, 4 hasta terminar de derecha a izquierda, pero el primero va con el positivo, solo el primero, y de ahí internas de 3 elementos, negativo, positivo, hasta terminar. Y toda esa operación tiene que ser múltiplo de 13. Son pocas las veces que han venido este criterio, pero evidentemente no te debes confiar, ¿no? No te debes confiar. Si viene en el siguiente examen de admisión, ya tú mismo eres, ¿no? Tú mismo eres. Entonces, hay que tener simplemente, muchachos, en cuenta los criterios. Algo que por tus conocimientos previos o del colegio, seguramente sabes esto, ¿no? Divisibilidad compuesta. Profesor, múltiplo de 56. Usted no ha mencionado múltiplo de 56. Entonces, eso quiere decir que este 56 será múltiplo de 7 porque contiene al 7 y también será múltiplo de 8 porque contiene al 8. Ahí está. Si es múltiplo de 56, será múltiplo de 7 y múltiplo de 8. Si, por ejemplo, me dan múltiplo de 36, ¿eso será de quién? Profesor, esto será, ¿qué números contienen a él? Alguien me puede decir aquí, profesor, pero también contiene al 4. Sí, pero 4 ya está contenido en el 8. Tienes que tomar al mayor que lo contenga. Entonces aquí, 36, profe, contiene al 3. Sí, pero también contiene al 9. Y 9 ya lo contiene al 3, entonces sería con él. Profe, pero puede ser 12. No creo que seas capaz de decirme 12. ¿Por qué? Porque tú tienes que descomponer en factores cuyos criterios de divisibilidad conoces o se te ha enseñado. Divisibilidad por 12 no hay. En cambio, sí hay divisibilidad por 9 y también hay divisibilidad por 4. ¿Ya? Entonces yo descompongo de acuerdo a la información que tenga, siempre en función de múltiplos que se conocen. ¿Ya? Siempre en función de múltiplos que se conocen. Ahí también tienes, se te está haciendo la indicación, ya se te hace la indicación, qué sucede cuando es múltiplo de 33, cuando es múltiplo de 99, y el último caso, tenlo en cuenta. Supongamos que yo tengo esto que está aquí, en base 7. ¿No? En base 7. Esto tienes que entenderlo de la siguiente manera. Si yo quiero expresar este numeral de la base 7 en función de un múltiplo, es de la siguiente forma.
múltiplo de la base, o sea, múltiplo de 7, más la cifra de las unidades, más 100. Eso es todo. Esto que está aquí, expresado en función de múltiplos, será múltiplo de la base más esa cantidad, ¿ya? Más esa cantidad. Listo, eso es lo más frecuente, lo más común, y aparte te estoy dando ahí algunas propiedades más, pero estos son lo que más se usa para efecto de examen, ¿ya? Para efecto de examen. Muy bien, eso sería entonces la parte teórica de divisibilidad. Vamos a comenzar con los ejercicios de tu separata, ¿ya? Vamos a comenzar con los ejercicios de tu separata. Para eso, vamos a indicar, ¿ya? Vamos a indicar el ejercicio que vamos a comenzar a resolver. Vamos con la número 1, ¿ya? Vamos a tratar de hacer ejercicios diversos que puedan englobar todos los tipos de problemas de divisibilidad. Entonces, ponemos por acá la número 1. Vamos a hacer con la número 1. Dice, ¿cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 13? Muchachos, los números que estamos buscando son múltiplos de 13, por lo tanto ya sabes que tiene la forma 13K. Nosotros necesitamos hacerlo en el menor tiempo posible, entonces no estamos siendo muy formales en la solución. Como yo quiero los múltiplos de 13, de 3 cifras, o sea que los números posibles a contar o a buscar estaría desde 100, que es el primer número de 3 cifras, hasta 999. Supuestamente, aquí es donde tengo que buscar, de 100 a 999. ¿Qué se hace? Para encontrar el primer valor de K, muchachos, sería simplemente dividir el primer número con este coeficiente. Si tú divides 100 entre 7 o entre 13 en este caso, te va a salir 7, y algo. Entonces, como me estoy yendo hacia la derecha, me salió 7, y algo. Hacia la derecha, el primer entero que va a encontrar es 8. Comienza en 8. Y eso es fácil de verificar. 13 por 8, 104. Cumple la condición de 3 cifras. Luego seguirá el 9 y así sucesivamente. Pero a mí me interesa solamente saber quién es el primero y quién es el último. Ahora vas a dividir 999 nuevamente entre el coeficiente que está aquí. El coeficiente es 13. Eso te va a salir 76 y un poquito más. Esta división sale 76 y un poquito más, pero yo estoy yéndome hacia la izquierda. No puedo irme para la derecha porque ya es de 4 cifras. 76 y un poquito más, el último entero sería 76. Si tú multiplicas 76 por 13, 988, que es un número de 3 cifras. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? No vayas a poner, por favor, 77 o 75, es 76. Si tú quieres estar completamente seguro de ello, tú haces, salió 76 y un poquito más, pones 76, 75 y 77. Te ha salido 76 y un poquito más, estás por acá, estás por aquí, pero yo me quiero, ¿sí? Yo quiero que sea menor a él. Entonces, menor significa ir a la izquierda. El primer número entero que encuentra, 76. ¿Ya? 76. Y así no te vas a equivocar, ¿ya? No te vas a equivocar en este último valor. Si ya tienes el primero y ya tienes el último, simplemente debemos de contar cuántos números hay. Y para eso está lo de la clase pasada, ¿no? El número de términos, ¿cómo se calculaba?
el último, profe, el último, menos el primero, sobre la razón que vale 1 porque son consecutivos, más 1. Y esa sería la solución, ¿no? Esa sería la solución del ejercicio. Y la respuesta me va a dar 69. ¿Ya? A ver, cualquier cosa, por favor, cualquier duda o inquietud, pregunten, ¿ya? Pregunten. Ahí está. Ese es un problema bastante clásico, ¿ya? Es bastante clásico. Vamos a otro ejercicio muy parecido, ¿ya? Muy parecido a él, pero con una variante. Y para eso tenemos el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio me dice lo siguiente. Cualquier cosa, muchachos, con toda confianza. Dice, la cantidad de números de 3 cifras que terminan en 1 y son múltiplos de 7. Algo similar. Quiero múltiplos de 7. ¿Sabes esto que es 7K? Pero ahora tienen la condición de que este número que vas a buscar también es de 3 cifras, pero la condición es que termine en 1. Esa es la condición, que terminen en 1. Profesor, si son de 3 cifras, es igual al caso anterior. Voy a comenzar a investigar desde 100 hasta 999. Si yo me olvido por un momento de esta última condición que debe terminar en 1, me olvido de esta condición por un momento, el ejercicio es idéntico a él. Es lo mismo. ¿Qué hicimos? Los posibles valores de K eran 100, lo tengo que dividir entre 7. Si yo divido 100 entre 7, eso te va a salir, me parece, 13, 14, y algo. ¿Sí? 14, y algo. Entonces, si esto es 14, y algo, el primer entero que está por aquí sería 15. 16, 17, 18, 19, hasta el último. 999 entre 7 te va a salir 142, y algo, por lo tanto el último entero es 142. Ahí está. Profesor, ¿qué hacemos entonces? ¿El último menos el primero más 1? No, porque hay una diferencia respecto al ejercicio anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que solamente a ti te interesan los números de 3 cifras, que son múltiplos de 7, todos estos que están aquí, pero que terminan en 1. Entonces, muchachos, por aquí vamos a decir lo siguiente. Por aquí vamos a decir lo siguiente. Ojito. Yo quiero que esta multiplicación, ¿sí? Esta multiplicación termine en 1. Yo quiero que esa multiplicación termine en 1. 7K termine en 1. Entonces, díganme ustedes, el valor de K necesariamente debe terminar en ¿qué número? ¿Qué número multiplicado por 7 termine en 1? Claro. 3. Excelente. La única opción, sí, ¿no? No hay otro caso. Esto no quiere decir que K vale 3. Quiere decir que K termina en esta cantidad. Entonces, de todos los posibles valores que estaban acá, 15, 16, 17, de todos ellos, solamente te interesan los valores de K que terminan en 3. Entonces dime, ¿quién es el primer valor de K? 15, 16, el primero que vas a encontrar es al 23. 3. Y luego sería 33. Y el último sería 123. Entonces, necesito saber cuántos términos hay aquí. Y eso lo vuelves a hacer, ¿no? El número de términos era igual el último menos el primero sobre la razón. ¿De cuánto en cuánto están aumentando todos? Todos van de 10 en 10. 12. 10 y más 1.
Ahí está. 133. 12. Muy bien. Esa sería entonces la solución del ejercicio. ¿Ya? Ahí está. Entonces, muchachos, solamente tener en cuenta este detalle. Sin esta condición es el mismo problema. Pero si ya me piden solamente aquellos que terminan en esta cifra, K debe terminar en 3. De todos los posibles valores que tienes para acá, solamente consideras aquellos que terminan en 3. Y le aplicas la propiedad para saber la cantidad de elementos. ¿Ok? La cantidad de elementos. Esa sería entonces la solución de ese ejercicio. ¿Ya? La solución de ese ejercicio. Veamos otra preguntita. Para indicarte también cómo sería la número 4. La número 4. El cuarto ejercicio, muchachos, dice, ¿cuántos números del 400 al 2000 son divisibles? La palabra divisible significa múltiplos. Son múltiplos entre 18, pero no entre 15. A ver, jóvenes, los números que vamos a buscar, todos los números que deseamos buscar, está comprendido por dato del problema entre 400 y 2000. Ahí está. Aquí debo buscar todos los números que cumplen la condición. ¿Y cuál es la condición? Que debe ser múltiplo de 18, pero no de 15. Profesor, ¿cómo interpretamos que sea múltiplo de 18, pero no de 15? Retrocede un poco en el tiempo y llega al tema de conjuntos. Cuando tú tenías dos conjuntos, esta zona, si este es A y este es B, ¿cómo se lee? Solo A. O todo A, pero no B. Entonces, ¿qué pasa si este conjunto de la izquierda son los múltiplos de 18? Y esto de acá son los múltiplos de 15. Pregunta, los que son de 18, pero no de 15, es justo lo que acabo de pintar. Es lo que acabo de pintar. Múltiplo de 18, pero no de 15. Le quitas lo de la derecha, te queda esta zona. Entonces, en el ejercicio, te están preguntando por esto de aquí. Entonces, si tú deseas, voy a dibujar el gráfico para que te puedas dar cuenta. Me representan los números que son múltiplos de 15 y a la izquierda los que son múltiplos de 18. Yo estoy buscando los que son de 18, pero no de 15. O sea, es esta lo que piden. Listo. ¿Y cómo se va a calcular eso? Muy fácil. Primero calculamos todos los múltiplos de 18 y le quitamos esta zona que está aquí. Pero esta zona son los números que son múltiplos de 18 y también son múltiplos de 15. Aquí está los que son de ambos. Recuerda, por favor, te dije, si un número es múltiplo de 18 y el número es múltiplo de 15, ¿qué dice la propiedad? La propiedad decía que tenía que sacar el mínimo común múltiplo de ambos. ¿Cuánto sería el mínimo común de 18? 90. 90, ¿no? 90. 90. Listo, se acabó. Ya tengo de manera estratégica cuál sería la respuesta. Primero, los múltiplos de 18. Luego, los múltiplos de 90. Y esos dos resultados se van a restar. Entonces decimos por acá. Ojo que estás contando solamente en este intervalo. Entonces, vamos primero para los múltiplos de 18. ¿Ya? Vamos primero para los múltiplos de 18. ¿Qué posibles valores puede tomar K? Tengo que dividir 400 entre 18. Si yo divido 400 entre 18, eso te va a salir 22 y algo. Quiere decir que va a comenzar en 23, 24, hasta el último, que sería
2000 entre 18. 2000 entre 18 te va a salir 111, el último. Ya de todas maneras verifica las operaciones. Entonces, el número de términos aquí, el número de términos, como son consecutivos, es simplemente el último menos el primero más 1. Ahí está. Eso me salía, ¿cuánto es la respuesta? Ahí sería 89, me parece. Ahí está. Ya sé que hay 89 números múltiplos de 18 en todo ese intervalo. Siguiente. Ahora necesitas calcular los múltiplos de 90. ¿Cuántos múltiplos de 90 se va a tener en esa sucesión? Primer valor de K. Si tú haces la división, sería 400 entre 90. 400 entre 90 me va a salir 4, y algo. Quiere decir que comience en 5. 6. El último, 2000 entre 90. 22. 22. Muy bien. Por lo tanto, el número de términos será simplemente 22 menos 5 más 1. ¿No? Eso sale 18, me parece, ¿no? 18. Ya está. Si ya tienes ambos, ¿qué tengo que hacer para dar la respuesta? Simplemente restar. Si yo hago la diferencia, eso me sale 71. ¿Ya? 71. Ahí está entonces la solución de ese ejercicio. ¿Ya? La solución de ese ejercicio. Si hay alguna duda, por favor, Profesor, con toda confianza. disculpe, Y dime. ¿cómo salió el 90? ¿Cómo sale el 90? Ya. Esto que está aquí es la intersección, ¿cierto? La intersección de ambos. La palabra intersección significa que tiene que ser múltiplo de 18 y también tiene que ser múltiplo de 15. Entonces, la zona intermedia es múltiplo de 18 y también es múltiplo de 15. Y esto por propiedad, cuando tienes una misma cantidad, múltiplo de varios números, lo que tienes que hacer es simplemente sacar el mínimo común. ¿De quién? De 18 y 15. Si hacemos el mínimo común de esas dos cantidades, tiene quinta, acá tiene 3, aquí no tiene, le sacas tercia 1, 6, le saco sexta, multiplico, y esto me sale 90, ¿ya? De ahí sale el 90, ¿ok? Ahí estaría entonces la solución de ese ejercicio, ¿ya? Entonces, esa es la forma de cómo resolver ese ejercicio, ¿ya? Ese ejercicio. Entonces, primero calculas todos, ¿ya? Calculas todos los que son múltiplos de 18, luego los que son múltiplos de 90, y al final se resta ambos resultados, ¿ya? Ambos resultados, ¿ok? Listo. Vamos con la número 7. A ver, la número 7 tienes por acá múltiplo de 3 más 1 elevado al exponente 10. Y eso se multiplica por múltiplo de 3 menos 2 elevado al cuadrado. Luego se multiplica por múltiplo de 3 más 5 y finalmente más 31. A ver, aquí hay algunas cositas que también para poder afianzar en la parte de la teoría. ¿Cuál es? Aquí hay una potencia, profe. Aquí también hay potencia. No lo he querido mencionar en la teoría para no complicarte la vida, ¿ya? Lo que es la divisibilidad aplicado al binomio de Newton. Entonces aquí solamente es darse cuenta de lo siguiente. ¿Qué pasa cuando yo tengo una potencia? Si yo tengo una potencia, el múltiplo se mantiene. Ahí está. Sigue siendo múltiplo de 3, sea cual sea el exponente.
Luego, lo que se hace a continuación es, si es positivo, no hay problema. Este número se eleva siempre a la potencia que te da. 1 elevado a la 10. Ah, eso, profe, sigue siendo 1. Listo. Ese es el resultado de toda esta potencia. La primera potencia, ese es su resultado. Segunda potencia, sigue siendo múltiplo de 3. Eso no va a cambiar. Pero cuando es negativo, recuerda un poquito de álgebra, ¿no? Si la base es negativa, si X es negativo, si esto es par, sale positivo. Pero si esto es negativo y el exponente es impar, sale negativo. Nosotros estamos en el caso que el exponente es par. Por lo tanto, este menos se convierte en positivo. Más 2 elevado al cuadrado, 4. Ahí está. Profesor, eso que está ahí del más, del menos, lo puedes también entender de esta manera. Esta es la base y este es el exponente. El exponente indica cuántas veces se multiplica la base. Ahí está. Esa es la base, se va a multiplicar. Y ya te había explicado anteriormente, cuando era una multiplicación, se coloca el mismo múltiplo y se multiplican los términos independientes. Menos 2 con menos 2, menos con menos da más. Y ahí está lo que he escrito. ¿Ya? Lo puedes hacer de manera directa o si quieres hazlo de esta forma. Yo te aconsejo de manera directa, porque si aquí fuera 6, no vas a escribir esto pues 6 veces. Te va a tomar más tiempo. Entonces, si la base, en este caso menos 2, si la base es negativa, el exponente es par, sale positivo. Solamente cuando la base es negativa y el exponente es impar, sale negativo. Aquí no hay nada que hacer, esto lo dejamos ahí. Y más 31 si gustas. Ahora tengo que resolver todo esto. Resolver ello es un solo múltiplo. Ahí está. Y se multiplica los términos independientes. Es decir, 1 multiplicado con 4 y multiplicado con 5. Si hago toda esta multiplicación, 20. Eso te va a salir 20. 20. Más 31. Haciendo un gran esfuerzo, 20 más 31 es 51. Ahora, escúchame. Jamás de los jamás, el número le puede ganar al múltiplo. El número no le puede ganar al múltiplo. En la teoría, creo que te había puesto 43 pasar a múltiplo de 9. ¿Y qué hiciste? Dividiste. Cuando un número le gana, simplemente hay que dividir. En este caso, 51 lo divido entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque es el múltiplo que estoy usando. ¿Cuánto sale eso? Me parece que esa división sale exacta. ¿Sí? Esa 17. división sale. Ya, entonces, sale 17 y aquí sale bolita. ¿Qué dijo en la teoría? Que el dividendo es igual, múltiplo del divisor, aquí está, múltiplo del divisor más el residuo. En otras palabras, el 51 es simplemente múltiplo de 3, porque no sobra nada, salió exacto. Y múltiplo de 3 sumado con otro múltiplo de 3 da como resultado el mismo múltiplo de 3. Y esa sería la solución de ese ejercicio. La clave A, ¿no? La clave A. ¿Listo? ¿Quedó claro esa parte, por favor? Aquí, esto de aquí, binomio de Newton. Aquí tenemos la suerte que aquí es 1, ¿no? 1 a la 10 sigue siendo 1. Pero si esto hubiera sido 2 o esto hubiera sido otro número, esta potencia salía un poquito grande. ¿Y cómo se hace ese tipo de problemas? Ese tipo de problemas se hace usando el gaussiano, ¿no? Usando el gaussiano. Pero en este caso era directo y sencillo, ya que esa cantidad, ¿sí? Esa cantidad
era 1 elevado a la 10, que sigue siendo 1, ¿no? Sigue siendo 1. ¿Ya? Ahí está. Vamos por este lado a ver con otro ejercicio. A ver, vamos con otro ejercicio. Voy a hacer ahora la número 10. La número 10. La número 10, muchachos, dice lo siguiente. Hallar el menor valor entero que puede tomar el cociente después de dividir un múltiplo de 17 más 14 por un múltiplo de 17 más 3, sabiendo que la división es exacta. A ver, más o menos el esquema de la división. División exacta, aquí es 0. Me piden el cociente, x, sabiendo que el dividendo tiene la forma de múltiplo de 17 más 14 y el cociente múltiplo de 17 más 3. Ahí está. Eso es lo que me da el ejercicio. Y con esas condiciones debo de calcular el menor valor para x, para el divisor, para el cociente, Muchachos, recuerda por favor que en toda división se cumple esto, ¿no? Dividendo es igual divisor más por el cociente más el residuo. Residuo vale 0. ¿Quién es el dividendo? Aquí está. Múltiplo de 17 más 14. Es igual, divisor, también se conoce. Multiplicado por el cociente que vale x. El x multiplica los dos. Múltiplo de 17 por x sigue siendo múltiplo de 17. Más 3 veces x. Este múltiplo de 17 de la derecha lo paso a la izquierda. Múltiplo de 17 menos múltiplo de 17 sigue siendo múltiplo de 17. Se te va a quedar acá, múltiplo de 17 más 14 es igual a 3x. Llegamos ahí. Muchachos, ahora lo único que tienes que hacer es comenzar a dar valores para el múltiplo. A ver, ¿cómo sería por aquí? Voy a hacer una de las formas, que es dar valores, y luego te digo o te explico la otra alternativa para aquellos alumnos que de repente quieren otro tipo de solución. Primer múltiplo de 17, 0. No te olvides, 0. 0 más 14, 14. Con él no sale exacto, descartado. Siguiente, 17 más 14, 31, descartado. Siguiente, 34, cuando esto vale 34. Más 14 sería 48. Dividido entre 3, x vale 16. ¿Sí? X vale 16. Profesor, si x vale 16, si x es igual a 16, eso es lo que te pide el problema. Te está preguntando el menor valor entero. Ahí está. Porque si sigo dando valores, voy a encontrar otros valores para x que son mayores a 16. Me piden el menor, esta es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta. Esa sería una solución, dando valores. Y te has dado cuenta que en la tercera nomás te ha salido. Puede haber problemas que te va a tomar más tiempo. Entonces, te presento por aquí otra forma de resolver el ejercicio, ¿no? Conforme ya tú tengas la práctica, tengas la experiencia, vas a poder darte cuenta de estos detalles. Ese es el ejercicio, ¿sí? Ese es el ejercicio. Lo que yo voy a hacer es un pequeño artificio. Voy a sumar tanto a la izquierda como a la derecha esta cantidad, 3 unidades. ¿Sí? Voy a sumar 3 unidades, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que a la derecha puedo factorizar ese número. Y da la casualidad que a la izquierda, cuando estas parejitas se junten, me da 17. 17 es múltiplo de 17. Por lo tanto, esta suma es múltiplo de 17. Más múltiplo de 17
sigue siendo múltiplo de 17. Factoriza aquí ese número y me queda x más 1. Y lo que te dije en teoría, si tú tienes esto, creo que te puse, 5 es múltiplo de 7, no. ¿Qué debe cumplirse para que esta igualdad sea verdadera? Obligatoriamente, que x tiene que ser múltiplo de 7. Aquí, este número, ¿es múltiplo de 17? No. Entonces, obligatoriamente, x más 1, que es el paréntesis, debe ser igual a múltiplo de 17. ¿Y quién es el primer múltiplo de 17? Ahí sería 17. ¿Cuánto vale x? Lo mismo, ¿no? 16. ¿Ya? Entonces, ya depende de cada uno de ustedes. Yo lo único que hago es darte las posibilidades y cada uno analizará cuál de ellos le parece más fácil en el examen. Obviamente, darse cuenta de este artificio requiere que el alumno pues tenga práctica, ¿no? O sea, esto no se te va a venir a la mente porque sí. O sea, es la práctica la que te permite ver este artificio. O si no, simplemente le das valores nada más. No hay ningún problema. ¿Ya? Le das valores, no hay ningún problema. Vamos a la número 12. Vamos a la número 12. En la número 12, ¿ya? En la número 12. A ver, muchachos, cualquier cosa, por favor, consulten nada más, consulten. En la número 12 dice, ese numeral es múltiplo de 72. El número es 7, AB, 4, 6, y es múltiplo de 72. Jóvenes, múltiplo de 72, obviamente no hay divisibilidad directa para ella. Lo que tenemos que hacer es buscar qué números van a descomponer a este múltiplo de 72, de tal manera que esos números sean conocidos para ti. Profesor, puede ser múltiplo de 72, múltiplo de 8, por supuesto. ¿Quién más? Múltiplo de 9. Ambos se conocen, entonces voy a resolver con esas dos condiciones. Cuando el número es múltiplo de 8, el número es múltiplo de 8 cuando se toman las tres últimas cifras, estas de acá. Entonces voy a sacar esas tres últimas cifras. Decimos por aquí, múltiplo de 8 implica 4, 6 y A. Eso es igual a múltiplo de 8. Te mencioné yo que se usaba o se colocaba ciertos numeritos. Entonces era 1, 2 y 4. Para que sea más fácil, o alguien si quiere, lo puede descomponer polinómicamente a ese número. Ya depende de cada uno de ustedes. Ya depende de cada uno de ustedes. O sea, ahí está. Yo sugiero 1, 2, 4. Multiplicamos, a ver. Vamos a multiplicar. Si hacemos la multiplicación, tenemos por aquí 4 por 4, 16. Más 6 y 2, 12. Más A es igual a múltiplo de 8. Pregunta, jóvenes. Esta suma A 4. 24. Pero 24 le ganó al múltiplo, ¿no? Le ganó al múltiplo. Entonces, o aquí es 28, ¿no? 28. Aquí es 28. Alguien, como dicen, ya se dio cuenta. Profe, 28. ¿Qué número le sumo para que todo sea múltiplo de 8? 4. ¿Por qué? Porque 4 más 28 es 32. ¿32 es múltiplo de 8? Sí. Esa es una forma. Sí, esa es una forma. Otros alumnos lo que hacen es, suman, y como este número le gana a él, lo divides entre 8. Y le sobra 4 nada más. Entonces, trabaja con 4 más A es igual a múltiplo de 8. Repito, lo divide entre 8, sale múltiplo de 8 más 4. Solamente coloca el 4, el múltiplo de 8 lo desaparece. Ahí está. Y esto es cierto si A es igual a 4.
¿no? A es igual a 4. Que es lo mismo 28 más 4, ¿no? Pero alguien también puede por ahí decir, profe, aquí 4 por 4, esto desaparece. ¿Por qué? Porque este producto es 16 y 16 ya es múltiplo de 8, desaparece. Entonces solamente escribe 12 más A. Entonces la forma ya depende de cada uno de ustedes. Ya depende de cada uno de ustedes. Entonces ya conoces el valor de A, voy a reemplazar. Sería 7, 4, A vale 4. El que sigue, B, luego es 4, es 6 y vale 4. Y todo ahora debe ser múltiplo de 9. Según la teoría, un número es múltiplo de 9 cuando la suma de sus cifras lo sea. Entonces te pones a sumar, ¿no? Acá sale 14 más 11, 25. Más B es igual a múltiplo de 9. Al ojo, te das cuenta que B vale 2, ¿no? B vale 2. Entonces de aquí dices B es igual a 2. Como te piden el producto sería igual a 8. ¿Sí? El producto sería igual a 8. Esa sería entonces la solución de ese ejercicio. ¿Ya? Sería la solución de ese ejercicio. Veamos ahora, nos vamos a la pregunta número 17. ¿Ya? Vamos a la pregunta número 17. La número 17, muchachos, dice lo siguiente. A ver. La número 17 sería de la siguiente forma. A un múltiplo de 7 se le suma los 20 números naturales siguientes. Se obtiene un múltiplo de 7 más algo. A ver, a este múltiplo de 7, a un número que es múltiplo de 7, le vamos a sumar por aquí los 20 números naturales que le siguen. Los 20 números naturales que le siguen. Para que tengas idea de ello. Si yo tengo un múltiplo de 7, 28, profe. Supongamos 28. Los 20 que le siguen. O sea, sería 28 más 1, el que le sigue. 28 más 2. 28 más 3. Como son 20 números, aquí está. 28 siempre se repite. 1, primer número, segundo número, tercer número, 20. Eso es lo que le tienes que sumar. A un múltiplo de 7, súmale los 20 consecutivos naturales. Ahí está. Profesor, me doy cuenta que él es el que está acá. Si esto es múltiplo de 7, aquí será múltiplo de 7 más 1, múltiplo de 7 más 2, múltiplo de 7 más 20. Múltiplo de 7 más múltiplo de 7 más múltiplo de 7, siempre esta columna es múltiplo de 7. Entonces, sumar los 20 números es, en otras palabras, un múltiplo de 7 más la suma de estos números nada más. Acá tienes que sumar 1 más 2 más 3 hasta el 20. Ahí está. El múltiplo de 7 sumado con los 20 números siguientes son estos que están aquí. Esto es un solo múltiplo y solamente tenemos esa suma. Múltiplo de 7 más múltiplo de 7 sigue siendo un múltiplo de 7, profe. ¿Qué me falta sumar? Me falta sumar 1 más 2 más 3 hasta 20. Profe, del 1 al 20, eso es la suma de los números naturales. Del 1 al 20 es n por n más 1 sobre 2. Sería 20 por 21 sobre 2. Y si tú haces esa operación, tenemos, aquí sale 10 por 21, 210. Pero un momento, 210 es múltiplo de 7. Múltiplo de 7 más múltiplo de 7, 210 es múltiplo de 7,
da como resultado múltiplo de 100. Y el problema te dice que este resultado es igual a esa cantidad. Por lo tanto, este residuo que está aquí tiene que ser igual a 0. ¿Sí? El residuo tiene que ser igual a 0. Esa sería la solución de ese ejercicio. ¿Ya? Esa sería la solución de ese ejercicio. Vamos con otra preguntita. Nos vamos a ver a la número 19. ¿Ya? Vamos a la 19. Hay varios ejercicios ahí de ese tipo. 19. Me piden a mí buscar todos los términos que no son múltiplos de 36. En la 18. ¿Sí? En la 18 te piden los que son. Acá no te piden los que no son múltiplos de 36. A ver, ¿cómo lo vamos a enfocar? Supongamos que en un salón hay 40 personas y 10 son mujeres. Por lo tanto, puedo saber cuántos hombres hay. Debo de restar nada más. Si acá me piden los que no son múltiplos de 36, primero debo hallar todos los números, la cantidad de números, luego la cantidad de los que son múltiplos de 36. Y para contestar sería la resta nada más. Vamos con los números. Profesor, ¿qué números hay? Mira, es un producto donde el primer elemento del producto siempre vale 28. Entonces, ¿qué te parece si factorizamos ese 28? Y sería 13, 14, 15, y el último sería 412. Ahí está. 13, 14, 15, hasta 412. Vamos a calcular cuántos términos hay aquí. El número de términos será igual, el último, 412, menos el primero, que vale 13, más 1 porque son consecutivos. ¿Sí? Haciendo esa operación, eso sale 400. Ahí está. Hay 400. Ahora necesito calcular, ya necesito calcular de todos estos números que están aquí, cuántos de ellos van a ser múltiplos de 36. ¿Sí? Necesito calcular cuántos serán múltiplos de 36. Pero, profesor, que sea múltiplo de 36 implica que sea múltiplo de 4 y también que sea múltiplo de 9. Múltiplo de 36 es que haya un factor 4 y exista un factor 9, de tal manera que cuando se multiplican me sale múltiplo de 36. Pero hay un pequeño detalle aquí en el problema, que este 28 ya es múltiplo de 4. El 28 ya es múltiplo de 4, jóvenes. Quiere decir entonces que en el paréntesis, ¿sí? En el paréntesis, voy a buscar solamente los múltiplos de 9 nada más. Múltiplo de 9, al multiplicarse por el múltiplo de 4, me va a dar un múltiplo de 36. Eso quiere decir que de todos estos números que están aquí, 13, 14, 15, hasta 412, de todos ellos me interesa solamente los múltiplos de 9. Entonces, múltiplo de 9 sería de la forma 9K. Por lo tanto, el valor de K, ¿dónde va a empezar? K no puede ser 1 porque 9 por 1 es 9. No comienza aquí, no está en el intervalo. K vale 2. K vale 3. El último simplemente divide 412, ¿sí? 412 entre 9. Y eso te va a salir, me parece, a ver, me sale 45, ¿no? 45. Ahí está, ¿ya? 45. Quiere decir que de todos estos números que están aquí, existen los múltiplos de 9, todos ellos que están acá. ¿Cuántos son? El número de términos será el último menos el primero más 1.
Y eso me sale 44. Ahí está. Conclusión. En toda la serie que te ha dado el ejercicio, existe 400 números. ¿Sí? Existe 400 números. De estos 400 números, hay 44 números que sí son múltiplos de 36. 44 números que sí son múltiplos de 36. A ti te preguntan los que no son múltiplos de 36. ¿Eso a qué va a ser igual? El total de números, 400, menos los que son. Ahí está. Y si hacemos esa diferencia, ¿sí? Hacemos esa diferencia, obtenemos la respuesta, ¿no? Que sería 356. ¿Ya? 356. Entonces aquí, en este problema de series, uno que tienes que darte cuenta, ¿ya? Tienes que darte cuenta, primero, que si todos tienen el 28, factorizas el 28 y te quedan estos números. Como esto no cambia, para yo saber cuántos números existen, solamente debo averiguar cuántos números hay aquí. El último menos el primero más 1, 400. ¿Ya? 400. Ahí está. Y luego ya eso de ahí es bastante sencillo. ¿Ya? Bastante sencillo, bastante didáctico y operativo. Nada más hay que tener en cuenta las operaciones. ¿Ya? Las operaciones. A ver, siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Dice, vamos con la número 26, la que te comentaba. A ver, la 26. En la pregunta número 26 hay tres condiciones. ABC es múltiplo de 11. ABC es múltiplo de 11. Luego tienes que CBA es múltiplo de 7. Y finalmente, BAC múltiplo de 9. A ver, cuando han preguntado en la pre también esta pregunta, el alumno lo resolvió mal, pero su clave estaba bien. Profe, ¿cómo es eso que el alumno lo resuelve mal y su clave está bien? Porque en ese examen pidieron A más B más C. Y si te piden A más B más C, tú resuelve como se le ha venido a la mente a muchos quizás, la respuesta le vas a atinar, ¿no? La respuesta le vas a atinar. Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué el alumno lo resuelve mal y la respuesta está bien? Porque el alumno lo que hace aquí es aplicar esta propiedad. Si un número es múltiplo de A, el número es múltiplo de B y el número es múltiplo de C, por propiedad, esto es simplemente que el número será múltiplo del mínimo común de A, B y C. ¿Y qué es lo que hace el estudiante? Dice, allá, 11, 7 y 9. Calcula el mínimo común de 11, 7 y 9 y eso le da como respuesta 693. Múltiplo de 693. El primero sería 693. El siguiente sería su doble de 4 cifras, pero los números tienen 3 cifras. Conclusión, profe, el número es eso. A vale 6, B vale 9 y C vale 3. Sumó y la respuesta le sale 18. Profesor, 18. Sí, y era la respuesta en esa pregunta de la pre. Pero si a ti te piden otra cosa, no sé, te piden A más B sobre C, o te piden A por B menos C, ahí sí ya se dan cuenta que está mal. ¿Y dónde está el paso equivocado? Que esta propiedad solamente es cierta, es válida, si estos números son iguales. Estos números son iguales. Si yo veo el ejercicio, ABC, CBA, BAC, no son iguales. Profesor, no son iguales, por lo tanto, no le puedo aplicar aquí esta propiedad. ¿Sí? No le puedo aplicar la propiedad. Entonces, muchachos,
Lo que hay que hacer es que estas cantidades sean iguales para aplicar esta propiedad que está aquí. Y para igualar los números, vamos a usar los criterios que te he dicho. Que el 9 y el 11 se pueden cambiar. El 9 como tú gustes, no hay ningún problema. El 11 solamente se cambia a aquellos que tienen el mismo signo. Entonces, profesor, ¿por dónde comienzo? De estos tres datos, el que es más feo, su criterio es el de 7. ¿Sí? El de 7 es el que es más feo su criterio. Por lo tanto, él se queda. Entonces, los demás vamos a cambiar en función a este orden. C primero, luego B y último A. Entonces, como aquí voy a cambiar el orden como yo quiera y no pasa nada, entonces simplemente le cambia. Le cambias en este orden, que es el que te conviene. CBA múltiplo de 9. ¿Qué hemos conseguido? Que estos números ya sean iguales. Profesor, en el primero también debo de cambiar. No te olvides que aquí es positivo, negativo y positivo. ¿Quién se cambia, profe? Se cambia lo del mismo signo, entonces cambia el A con el C. Si cambias el A con el C, te va a quedar aquí C, BA es igual a múltiplo de 11. Profesor, ahora sí, todos los números son iguales. Ahora sí, con confianza, le aplicas la propiedad. El número, que es este de acá, será igual a múltiplo del mínimo común de ¿quién? De 11, de 7 y de 9. Y eso ya lo hemos hecho, sale 693. Eso quiere decir que él es igual a 693. Entonces C es igual a 6, B es igual a 9 y A es igual a 3. Ahí está. Si te piden la suma, pues obviamente sale 18. Pero ya si te cambian la pregunta, ahí sí ya sale otra cosa, ¿no? Ya sale otra cosa. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí tú puedes resolver, ¿no? Ahí debe ser el doble de A, no 2 elevado a la A. 2 a la A sale 8, 8 más B, 17, 17 menos 6, 11. 2A debe ser la pregunta. A más B más C. 2A más B más C debe ser la pregunta ahí en el ejercicio. ¿Ya? Debe ser ahí en el ejercicio. Veamos con la número 37. Pregunta número 37. La pregunta número 37, ¿ya? La pregunta número 37 dice lo siguiente. ¿Cuánto es el residuo de dividir todo ese número entre 7? Mira, acá tienes un número bastante extenso. Ahí está. Eso de ahí dice, ¿cuánto te sobra cuando se divide entre 7? Quiere decir que este número, ¿ya? Este número, si tú lo divides entre 7, es múltiplo de 7 más algo. Quiero hallar X. Ese número se divide entre 7, es múltiplo de 7 más algo. Lo divides entre 11, múltiplo de 11 más algo. Entonces, vamos aquí. Hay que aplicar los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad. ¿Divisibilidad de quién? De 7, profe, pero eso no era un poco complicado, pero aquí hay un pequeño detalle, mira, es 1, 3, 2. Luego se vuelve a repetir. 1, 3, 2, y así hasta terminar. Yo no sé en quién va a terminar. Entonces, vamos a analizar primero esta zona de aquí. No te olvides que lo que está de color rojito, este de acá es posi, y esto de acá tiene que ser negra. Ahí está. ¿Qué decía el criterio de la divisibilidad por 7? Profesor, simplemente multiplicamos, sale 6, sale 18 y sale 12. Aquí sale 6, 18, 12 y tengo que seguir hasta terminar. Hay 80 cifras, dice. El problema te dice que en total
hay 80 cifras. 80 cifras. Ahí está. Pero, muchachos, ya te diste cuenta que esta operación, con esta operación, cuando se efectúen todo esto que está aquí, todo esto, resulta ser 0. Profe, aquí sale 0. Tomo 6 cifras y me sale 0. Toma los 6 siguientes y sale 0. Los 6 siguientes 0, 0, 0. Conclusión. Cada bloque es de 6, la operación aquí sale 0. Entonces, muchachos, en 80 cifras, ¿cuántos bloques de 6 existen? Divide 80 entre 6. Si tú haces esa división, te va a salir 13 bloques. Entonces, profesor, aquí me sale, en 80 cifras, yo voy a tener 13 bloques, sería 13 por 6, 78, más 2 cifras. Van a quedar 2 cifras al aire. Pero cada bloque vale 0. Por 13 sigue siendo 0. Por lo tanto, al aplicar el criterio de divisibilidad a este número, me quedan solamente ¿quién? Las 2 primeras cifras, nada más, porque todas se eliminan. Ya te queda esto. 66. Y díganme, 66, al dividirlo entre 7, ¿cuánto sobra? 66 entre 7, sobra 3 nada más. Por lo tanto, compara él con él, ¿cuánto vale X? X es igual a 3 unidades, ¿no? X es igual a 3. Esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, es un ejercicio que solamente necesitaba que tú te das cuenta que bloques de 6 salía 0. Bloques de 6 salía 0. ¿Ok? Eso es lo que tenías que darte cuenta en ese ejercicio. Vamos con el siguiente. Vamos con la número 40. La número 40. La número 40, muchachos, dice, dice, Santiago está intentando recuperar la contraseña de una de sus cuentas y un amigo hacker le pide le dice que este número tiene 4 cifras, ABCD, algo así, divisible por 5, por 9 y por 11, y que la primera y la última son iguales. Entonces, como tiene 4 dígitos, el número en cuestión sería algo así. Eso sería el número. Y según el problema, ese número tiene que ser múltiplo de 5, tiene que ser múltiplo de 9 y también tiene que ser un múltiplo de 11. De 5, de 9 y de 11. Entonces vamos a poner por acá. Ahí está. 5, 9 y 11. Pregunta. Si yo aplico la divisibilidad por 5, ¿cuándo un número es múltiplo de 5? Cuando la última cifra es 0 o es 5. Pero ya te diste cuenta que 0 no puede ser. ¿Por qué, profesor? Porque la primera cifra no puede ser 0. Conclusión, A vale 5. A vale 5. Luego de eso, ¿qué vamos a decir? Vamos a aplicar la divisibilidad por 11. Posi, nega, posi y nega. Ahí está. Comienzas de la derecha a la izquierda, positivo, negativo, hasta terminar. Suma los positivos. X más A. Los negativos, menos A menos Y. Y esto tiene que ser igual a múltiplo de 11. Entonces, muchachos, lo que hacemos aquí, evidentemente, el A se cancela. Y llegas que X menos Y es igual a múltiplo de 11. Pero no te olvides que el múltiplo de 11 puede ser 0. ¿A qué conclusión se llega entonces? Que X es igual a Y. X es igual a Y. Profesor, ¿y esto no puede ser 11? Imposible. Números de una cifra que restados salga 11, imposible. Por eso que la única opción es 0. Nos falta un criterio.
El último criterio dice múltiplo de 9. ¿Cuándo es múltiplo de 9? Cuando todas las cifras, al sumarse, salga múltiplo de 9. Como A ya se conoce, A vale 5, entonces acá 2 veces A y X es igual a Y, sale 2A más 2X es igual a múltiplo de 9. Factorizas el 2 y te queda A más X múltiplo de 9. El A ya se conoce, ¿no? El A vale 5. El 2 desaparece. ¿Por qué, profesor, el 2 desaparece? Porque no es múltiplo de 9. Entonces, simplemente 5 más X múltiplo de 9. Para que eso sea cierto, obligatoriamente, el X tiene que ser 4. ¿Sí? El X tiene que ser 4, obligatoriamente. Por lo tanto, ya conozco X, conozco Y y conozco A. ¿Qué te pide el ejercicio? El producto de sus cifras. O sea, me piden el número en cuestión sería 5, 4, 4, 5. Ese es el número. Me piden el producto de las cifras, ¿no? Sería 20 por 20, la respuesta sería 400. ¿Ya? La respuesta sería 400. ¿Ok? Listo, muchachos. Eso sería en cuanto al tema de divisibilidad. ¿Ya? Luego les mando las diapositivas con la teoría y los ejercicios que están resueltos. ¿Listo? Cuídense, muchachos. Nos vemos. Hasta luego.